Su hijo lisiado rompía platos, hasta que su sirvienta le ofreció su mano y millonario quedó helado el gancho y el status quo. Flash forward, el final del comienzo. Alejandro creía que su vida era perfecta. Pensaba que el dinero podía comprar la paz y que su nueva prometida, la hermosa modelo Isabela, era la madre que su hijo discapacitado necesitaba desesperadamente. Pero aquella noche, bajo las luces brillantes de los candelabros de cristal y rodeado de la élite de la ciudad, el mundo de Alejandro se hizo pedazos al mismo tiempo que la vajilla de porcelana. Nadie imaginaba que el sonido de un plato roto sería el preludio de la verdad más oscura. Allí estaba su hijo, el pequeño Mateo, llorando desconsolado en su silla de ruedas en medio de un caos de comida y vidrio, mientras los invitados miraban con desprecio. Pero lo que heló la sangre de Alejandro no fue el desastre ni la vergüenza pública. Fue ver a Rosa, la humilde sirvienta que él había despedido horas antes, arrodillada en el suelo, con sus guantes amarillos de limpieza manchados de salsa, levantando la mano temblorosa para mostrarle al millonario algo que cambiaría su destino para siempre. Alejandro, con el corazón golpeándole las costillas, comprendió en ese segundo que había estado durmiendo con el enemigo. 24 horas antes, el parque de la ciudad. El sol de la tarde caía pesado sobre el parque privado de la zona residencial más exclusiva de la ciudad. Era un lugar donde el césped parecía cortado con tijeras de manicura y donde los niños vestían ropa de marca que costaba más que el sueldo mensual de un obrero. En un banco apartado, Alejandro, un hombre atractivo de unos 40 años, con traje italiano y el ceño fruncido por el estrés, caminaba de un lado a otro. Su teléfono celular estaba pegado a su oreja y su voz sonaba tensa, autoritaria. «Te dije que vendieras las acciones ahora. No me importa si el mercado está fluctuando. Quiero liquidez para la fusión de mañana», gritó Alejandro al teléfono, ignorando completamente lo que sucedía a 3 metros de él. A su lado, estacionado frente al lago de los Patos, estaba Mateo. El niño, de apenas 3 años, parecía un muñeco de porcelana roto en su pequeña silla de ruedas negra. Mateo tenía una parálisis cerebral que le impedía hablar con claridad y controlar sus movimientos. Llevaba una gorrita azul que le quedaba un poco grande y miraba con ojos grandes y húmedos a los otros niños que corrían tras una pelota. Mateo intentó levantar su mano derecha, torcida por la espasticidad, para señalar a un pato que se acercaba. Emitió un sonido gutural, un intento de risa que sonó más como un gemido ahogado. ¡Ah! ¡Ga! A su lado, siempre vigilante, estaba Rosa. Rosa no llevaba uniforme en el parque, pero su ropa sencilla y desgastada, sus zapatos cómodos para caminar y sus manos ásperas delataban su condición de trabajadora. Ella no era la madre, pero lo miraba con más amor que cualquiera en ese parque. «Mira, mi amor, es el patito», susurró Rosa, agachándose para quedar a la altura de los ojos de Mateo. Sacó un pañuelo de tela de su bolsillo y le limpió suavemente un hilo de saliva que caía por la barbilla del niño. «¿Quieres darle un poco de pan?» Mateo asintió con dificultad, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y frustración. Rosa partió un trozo minúsculo de pan y se lo puso en la mano a Mateo, ayudándole a cerrar los dedos. «Vamos, lánzalo. Tú puedes, mi campeón». Mateo hizo un esfuerzo titánico. Su brazo tembló, sus músculos se tensaron y con un movimiento brusco intentó lanzar el pan. Pero sus dedos no obedecieron. El pan cayó sobre su propio regazo y su mano golpeó sin querer el vaso de jugo que Rosa había dejado en la bandeja de la silla. El vaso se volcó. El jugo de naranja empapó los pantalones limpios de Mateo y salpicó los zapatos de cuero de Alejandro, que pasaba justo por delante en ese momento. Alejandro detuvo su caminata en seco,
Cortó la llamada y miró sus zapatos manchados, luego a su hijo y finalmente suspiró con una mezcla de agotamiento y tristeza profunda. «¡Maldición!», exclamó Alejandro, más por frustración acumulada que por el jugo. «Rosa, ¿no puedes vigilarlo ni un segundo? Mira cómo me ha puesto. Tengo una reunión con los inversores japoneses en 1 hora». Mateo, al ver la reacción de su padre, comenzó a llorar. Un llanto silencioso, lleno de culpa. El niño entendía mucho más de lo que su cuerpo le permitía expresar. Sentía que era una carga, una mancha en la vida perfecta de su padre. Rosa se arrodilló rápidamente, no para limpiar los zapatos del millonario, sino para secar las lágrimas del niño y cambiar su pantalón mojado. «Señor Alejandro, fue un accidente», dijo Rosa con firmeza, aunque sin levantar la voz. Su tono era respetuoso, pero cargado de una dignidad inquebrantable. El niño solo quería jugar. Sus músculos no le responden, pero su corazón sí. No le grite, por favor. Se asusta. Alejandro se pasó la mano por el cabello, avergonzado por su propio estallido. Miró a su hijo, que temblaba en la silla. El recuerdo de su esposa fallecida le golpeó como un martillo. Ella siempre había sabido cómo calmar a Mateo. Él, en cambio, solo sabía hacer dinero. «Lo siento», murmuró Alejandro, agachándose frente a Mateo. Intentó acariciar la cabeza del niño, pero Mateo, instintivamente, giró la cara hacia el pecho de Rosa, buscando refugio. Eso destrozó a Alejandro. «Lo siento, hijo. Papá está muy estresado. Rosa, por favor, llévalo al auto. Isabela debe estar por llegar y no quiero que lo vea sucio. Ya sabes cómo se pone ella con la estética». Rosa apretó los labios. Sabía perfectamente cómo se ponía Isabela. Levantó a Mateo con una ternura infinita, lo acomodó y comenzó a empujar la silla hacia la salida del parque. «No se preocupe por sus zapatos, señor», dijo Rosa secamente mientras se alejaba. «El cuero se limpia fácil. Lo que se rompe por dentro es lo que cuesta arreglar». Alejandro se quedó solo un momento, viendo cómo la sirvienta consolaba a su hijo mejor que él. Sentía un vacío en el pecho, una sensación de que estaba perdiendo a Mateo poco a poco, pero no sabía cómo detenerlo. Creía que trabajando duro para dejarle una herencia millonaria estaba cumpliendo su deber, sin darse cuenta de que lo único que Mateo quería era su tiempo, no su dinero. La falsa bondad. El sonido de un motor deportivo rugió en la entrada del parque. Un convertible rojo brillante frenó con brusquedad, levantando un poco de polvo. La puerta se abrió y de ella descendió Isabela. Isabela era la definición de la perfección artificial. Alta, rubia, con una figura esculpida por cirujanos y gimnasios caros. Llevaba unas gafas de sol enormes y un vestido de diseñador que gritaba «estatus». Al ver a Alejandro, su rostro se iluminó con una sonrisa ensayada, digna de una portada de revista. «¡Alejandro, mi vida!», gritó ella, caminando con elegancia sobre sus tacones de aguja, como si el parque fuera su pasarela personal. Alejandro, que acababa de limpiarse el zapato con un pañuelo, forzó una sonrisa. La presencia de Isabela siempre lo deslumbraba, nublando su juicio. Ella representaba la vida que él creía merecer: éxito, belleza y control. «Hola, amor», respondió él, recibiendo un beso en la mejilla que dejó una marca de labial rojo. «Llegaste temprano». Isabela se quitó las gafas y barrió el lugar con la mirada hasta que sus ojos se posaron en la figura de Mateo y Rosa, que esperaban cerca del auto familiar. Por una fracción de segundo, una mueca de asco cruzó el rostro de la mujer, tan rápida que Alejandro, ocupado guardando su celular, no la notó. Pero Rosa sí. Rosa siempre lo notaba. «¡Oh, ahí está mi angelito!», exclamó Isabela cambiando su tono de voz a uno agudo y empalagoso.
casi teatral. Corrió hacia la silla de ruedas. Mateo se tensó visiblemente. Sus manitas se aferraron a los apoyabrazos de la silla hasta que los nudillos se pusieron blancos. Cuando Isabela se inclinó sobre él, el niño cerró los ojos con fuerza. «¿Cómo está el niño más guapo del mundo?», dijo Isabela acariciando la mejilla de Mateo. Pero sus dedos, largos y con uñas acrílicas afiladas, apretaron la piel del niño con una fuerza innecesaria, casi dolorosa. Mateo gimió y trató de apartar la cara. «Isabela, cuidado, está un poco sensible hoy», advirtió Rosa dando un paso adelante, como una leona protegiendo a su cachorro. Isabela se enderezó y miró a Rosa con una frialdad que helaba el aire. Su sonrisa no desapareció, pero sus ojos eran dos pozos de veneno. «Gracias, Rosa, pero creo que sé cómo tratar a mi futuro hijastro. Tú dedícate a limpiar, que para eso te pagamos, ¿no?». Isabela soltó una risita seca y se volvió hacia Alejandro, enganchándose de su brazo. «Amor, ¿viste cómo me mira tu empleada? A veces siento que no le caigo bien, y yo que hago tanto esfuerzo por querer a Mateo como si fuera mío». Alejandro, ciego de amor y manipulación, suspiró. «No le hagas caso, Isabela. Rosa es sobreprotectora. Ha cuidado a Mateo desde que su madre murió. A veces olvida su lugar». «Entiendo». Isabela bajó la voz, adoptando un tono de falsa preocupación. «Pero, Alejandro, tenemos que hablar de esta noche. La cena de beneficencia. Es muy importante para tu imagen. Todos los socios estarán ahí. Y estaba pensando, tal vez sería mejor que Mateo se quedara en casa. Ya sabes, con Rosa». Alejandro frunció el ceño. «¿Por qué? Es una cena familiar también. Quiero que Mateo esté conmigo. Casi no lo veo durante la semana». Isabela puso una mano en el pecho de Alejandro, acariciando su corbata. «Lo sé, cariño, pero míralo». Señaló a Mateo, que seguía lloriqueando bajo con la cabeza gacha. «El pobre niño sufre en esos eventos. Se pone nervioso, hace ruidos, tira cosas. La gente se incomoda y él lo nota. No es justo para él exponerlo así. Además, he estado leyendo sobre ese internado en Suiza del que te hablé. Dicen que el aire de montaña hace milagros para niños. Así». Rosa, que escuchaba desde unos metros atrás, sintió un escalofrío. Suiza. Esa era la palabra clave. Isabela llevaba semanas insistiendo en enviar a Mateo lejos, a un lugar donde estuviera mejor atendido. Rosa sabía la verdad. Isabela no quería mejor atención para Mateo, quería borrarlo del mapa. Quería ser la única heredera, la única prioridad en la vida de Alejandro. Si Mateo se iba, el último vínculo de Alejandro con su difunta esposa desaparecería. «No voy a enviarlo a Suiza, Isabela», dijo Alejandro con firmeza, aunque su voz titubeó un poco. «Es mi hijo, se queda conmigo, y vendrá a la cena de esta noche. Quiero que se integre». Isabela apretó la mandíbula, furiosa por la negativa, pero recuperó su máscara rápidamente. «Como tú digas, mi amor, solo quiero lo mejor para él». Se volvió hacia Mateo y se agachó nuevamente, dándole la espalda a Alejandro para que él no viera su expresión. Acercó sus labios al oído de Mateo, cubriendo su boca con la mano como si fuera a darle un beso secreto. Pero lo que salió de su boca fue un susurro sibilante y aterrador. «Escúchame bien, estorbo inútil. Si vas a esa cena, vas a arrepentirte. Voy a hacer que tu padre sienta tanta vergüenza de ti que él mismo te subirá al avión para Suiza mañana por la mañana. Te vas a portar mal, vas a llorar, y si no lo haces, te juro que cuando estemos solos, desearás no haber nacido». Isabela se separó y le dio un beso sonoro en la frente. «Listo. Le dije que se portara bien para que papá esté orgulloso», dijo Isabela levantándose y guiñándole un ojo a Alejandro.
Mateo rompió en un llanto histérico, agitando los brazos, mirando a su padre con desesperación, tratando de hablar, de advertirle. La. Mala. Alejandro miró a su hijo, confundido por el repentino ataque. ¿Qué le pasa ahora? Estaba tranquilo hace un momento. Debe ser el hambre o el sueño, o simplemente está manipulándote, Alejandro. Los niños así aprenden a manipular, dijo Isabela con desdén, sacudiéndose el polvo invisible de su vestido. Vámonos. Tengo que prepararme para la noche. Rosa, asegúrate de ponerle el smoking al niño y lávale bien la cara, no quiero mocos en las fotos de la prensa. Isabela caminó hacia su auto. Alejandro miró a Mateo una última vez, negando con la cabeza, y siguió a su prometida. Rosa se quedó sola con el niño. Se agachó y lo abrazó fuerte, sintiendo el corazón del pequeño latir como el de un pajarillo asustado. Vio una marca roja en la oreja de Mateo, donde Isabela lo había apretado mientras le susurraba. «No llores, mi niño», susurró Rosa, con lágrimas de rabia en los ojos. «No sé qué te dijo esa bruja, pero no voy a dejar que te haga daño. Esta noche voy a estar ahí. Aunque tenga que servir las mesas, no te voy a quitar los ojos de encima. Ella cree que ha ganado, pero no sabe con quién se metió». Rosa sacó un pañuelo limpio y secó las lágrimas de Mateo. En su mirada ya no había solo compasión, había determinación. Esa noche, en la gran cena, Rosa no sería solo la sirvienta, sería el escudo de Mateo. Y si tenía que destruir su propia vida para salvarla del niño, lo haría sin dudarlo. El sol se ocultó, dejando el parque en sombras, presagiando la oscuridad que se desataría en la mansión esa misma noche. La guerra había comenzado. El abuso oculto. La mansión de Alejandro se alzaba imponente sobre la colina, una estructura de mármol y cristal que gritaba riqueza, pero que por dentro se sentía tan fría como un mausoleo. Al cruzar el umbral de la puerta principal, el ambiente cambió drásticamente. El eco de los pasos sobre el piso pulido resonaba como un reloj en cuenta regresiva hacia el desastre. Alejandro entró primero, aflojándose la corbata con un gesto de cansancio extremo. Su mente estaba en otro lugar, calculando cifras, repasando el discurso para la cena de beneficencia y preocupado por la fusión de su empresa. Detrás de él, Isabela empujaba la silla de ruedas de Mateo con una brusquedad calculada, que solo era visible si uno prestaba mucha atención. «¡Rosa!», llamó Alejandro, su voz retumbando en el vestíbulo. «Prepara mi traje gris, el de seda italiana, y trae un whisky a mi despacho. Tengo 20 minutos antes de tener que arreglarme». Isabela soltó el manillar de la silla de Mateo, dejándolo momentáneamente varado cerca de la escalera. Se acercó a Alejandro y le plantó un beso suave en la mejilla, rozando su pecho con una mano perfectamente manicurada. «Ve tranquilo, mi amor. Yo me encargo de Mateo. Lo bañaré y lo vestiré para que esté presentable. Tú relájate. Necesitas estar perfecto para las cámaras esta noche». Alejandro sonrió, agradecido, ciego ante la realidad que se desarrollaba bajo su propio techo. «Gracias, Isabela. Eres increíble. No sé cómo tienes tanta paciencia». Alejandro subió las escaleras hacia su despacho, cerrando la puerta tras de sí. El sonido del pestillo al cerrarse fue la señal. En el instante en que Alejandro desapareció de la vista, la postura de Isabela cambió. Sus hombros se tensaron, su sonrisa se invirtió en una mueca de disgusto absoluto, y sus ojos, antes llenos de amor maternal, se tornaron gélidos. Se giró lentamente hacia Mateo, quien la miraba desde su silla con los ojos muy abiertos, llenos de un pánico instintivo. El niño sabía lo que venía. Isabela caminó hacia él, no con prisa, sino con la calma depredadora de quien sabe que su presa no tiene escapatoria. «Bueno, hijo», dijo la palabra con tanto sarcasmo que sonó como un insulto. «Vamos a prepararte para tu gran noche.
Isabela agarró la silla y la empujó bruscamente hacia el pasillo de servicio, lejos de los oídos de Alejandro, directo hacia el baño de la planta baja que rara vez se usaba. Al entrar, cerró la puerta con llave. El espacio era pequeño y el sonido se amplificaba. «¡Mírame cuando te hablo!», siseó Isabela, agarrando la barbilla de Mateo y forzándolo a mirarla a los ojos. Sus uñas largas se clavaron en la suave piel de sus mejillas. «¿Crees que tu padre te quiere? Él solo siente lástima por ti. Eres una carga, un error genético». Mateo intentó sollozar, pero el miedo le cerraba la garganta. Solo salían pequeños gemidos entrecortados. Isabela abrió el grifo de la bañera. No probó la temperatura. El agua salía helada. Sin ninguna delicadeza, comenzó a desvestir al niño. Le arrancó la camiseta con un tirón violento que hizo que la cabeza de Mateo se sacudiera. «¡Qué inútil eres! Ni siquiera puedes levantar los brazos para ayudarme», refunfuñó ella, golpeando las manos del niño cada vez que éste intentaba cubrirse por instinto. «Escúchame bien, fenómeno. Esta noche es mi noche. Voy a ser la esposa de Alejandro, la dueña de esta casa y de todo su dinero. Y tú no vas a arruinarlo con tus babeos y tus ruidos extraños». Isabela lo levantó en vilo, con una fuerza sorprendente para su figura delgada, y lo metió en el agua fría. Mateo gritó del impacto, un sonido agudo y desesperado. «¡Cállate!». Isabela le tapó la boca con la mano mojada, ahogando el grito. «Si haces un solo ruido y tu padre baja, te juro que te dejaré encerrado en el sótano con las ratas toda la noche. ¿Me entiendes?». Con la otra mano tomó la esponja áspera y comenzó a frotar la piel sensible de Mateo con saña, dejando marcas rojas en sus brazos y piernas. No lo estaba limpiando, lo estaba castigando por existir. «Vas a ir a esa cena y vas a hacer exactamente lo que yo te diga». Isabela acercó su rostro al del niño, susurrando con una maldad pura. «Cuando estemos en la mesa, quiero que llores. Quiero que tires la comida. Quiero que hagas que tu padre se sienta tan avergonzado que desee no haberte tenido nunca, porque si te portas bien, si te atreves a sonreír, mañana mismo te enviaré a ese orfanato donde atan a los niños a las camas y les dan comida de perro. Sabes que a los niños como tú los dejan en cuartos oscuros para siempre». Mateo temblaba violentamente, sus dientes castañeteaban por el frío del agua y el terror de las palabras. Las lágrimas se mezclaban con el agua del baño. Asintió frenéticamente, prometiendo con la mirada hacer cualquier cosa para que ella dejara de lastimarlo. Isabela sonrió, satisfecha. Sacó al niño del agua, empapado y tiritando, y lo dejó sobre la alfombra fría mientras buscaba la toalla más áspera que pudo encontrar. «Así me gusta, obediente». Mientras lo secaba con movimientos bruscos, vio el pequeño oso de peluche desgastado que Mateo había logrado esconder en el bolsillo lateral de su silla. Era el último regalo de su madre biológica. Isabela lo tomó con 2 dedos, como si fuera basura infectada. «¿Qué es esto? ¿Todavía juegas con muñecas?». «No, mío». Mateo estiró su mano torcida, desesperado. Era lo único que le daba consuelo. «Tuyo. Nada en esta casa es tuyo. Todo será mío muy pronto». Isabela caminó hacia el inodoro y, sin dudarlo, arrojó el oso dentro y tiró de la cadena. Mateo soltó un alarido desgarrador, intentando arrastrarse hacia el inodoro, pero sus piernas no respondían. Vio cómo el agua se llevaba a su único amigo. «Ups, se cayó», dijo Isabela con una sonrisa cruel. «Ahora vístete y recuerda, si le dices una palabra a tu padre o a esa sirvienta entrometida, el próximo en irse por el desagüe serás tú». Isabela salió del baño, dejando a Mateo llorando en el suelo, desnudo, húmedo y con el corazón roto en 1000 pedazos, mucho antes de que se rompiera el primer plato en la cena. La sospecha de la aliada.
En la cocina el ambiente era frenético, pero Rosa se movía con una calma tensa. Estaba planchando el diminuto smoking negro que Mateo usaría esa noche. Mientras pasaba la plancha con cuidado sobre la tela, su instinto le gritaba que algo andaba mal. Conocía los horarios de la casa, sabía que el baño de Mateo no debería durar tanto, y mucho menos debería haber tanto silencio. Rosa dejó la plancha, apagó el vapor y agudizó el oído. Nada, solo el zumbido del refrigerador. «Algo no está bien», murmuró para sí misma. Tomó el trajecito en una percha y subió las escaleras de servicio hacia el pasillo principal. Al llegar cerca del baño de invitados, escuchó el sonido de la puerta abriéndose y vio a Isabela salir, arreglándose el cabello y alisándose el vestido. Isabela, al ver a Rosa, dio un pequeño salto sorprendida, pero rápidamente compuso su máscara. «Ah, Rosa, ya era hora. El niño está difícil hoy». Se resbaló en la bañera porque no se queda quieto. «Entra y vístelo. Yo tengo que maquillarme. Y hazlo rápido, Alejandro. Odia la impuntualidad». Isabela pasó por su lado dejando una estela de perfume caro que a Rosa le revolvió el estómago. Rosa no respondió. Entró al baño corriendo. La escena que encontró le partió el alma. Mateo estaba en el suelo, envuelto malamente en una toalla húmeda, temblando de forma incontrolable. Sus labios estaban morados por el frío. Pero lo que hizo que Rosa soltara la percha y cayera de rodillas junto a él fueron las marcas. En el brazo derecho de Mateo, justo debajo del hombro, había 3 marcas rojas y profundas en forma de media luna. Eran marcas de uñas largas y afiladas, y en su oreja un pequeño rasguño sangraba levemente. «Dios mío, Mateo». Rosa lo envolvió en sus brazos, tratando de darle calor con su propio cuerpo. «¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo esa mujer?». Mateo se aferró al cuello de Rosa con una fuerza desesperada, escondiendo la cara en su hombro, sollozando sin voz, agotado. Señaló el inodoro con un dedo tembloroso. Rosa miró, pero no vio nada. Sin embargo, entendió el gesto de pérdida. «Ya pasó, mi amor, ya pasó. Rosa está aquí». Con manos rápidas y furiosas, Rosa secó al niño y comenzó a vestirlo con el smoking, cubriendo las marcas rojas con la camisa blanca almidonada. Su mente trabajaba a 1000 por hora. No podía callar esto, no esta vez. Esas marcas eran prueba física. «Vamos a hablar con tu papá, ahora mismo», dijo Rosa, cargando a Mateo en sus brazos en lugar de usar la silla, protegiéndolo contra su pecho. Salió del baño y caminó con determinación hacia el despacho de Alejandro. El corazón le latía en la garganta. Sabía que se jugaba su empleo, quizás su futuro, pero la seguridad de Mateo valía más que cualquier salario. Llegó a la puerta del despacho y, sin llamar, entró. Alejandro estaba abrochándose los gemelos de la camisa, hablando por el manos libres. Al ver entrar a Rosa sin permiso, frunció el ceño y colgó la llamada. «Rosa, ¿qué significa esto? Estoy ocupado. ¿Por qué no está el niño en su silla? Señor Alejandro, tiene que escucharme». La voz de Rosa temblaba, pero no de miedo, sino de indignación. «Mire a su hijo. ¡Mírelo bien!». Rosa se acercó y con cuidado remangó la camisa de Mateo para mostrar el brazo magullado. «La señorita Isabela, ella le hizo esto. Lo encontré tirado en el suelo del baño, helado, llorando. Señor, esas son marcas de uñas. Ella lo está maltratando. Lo está torturando cuando usted no ve». Alejandro miró el brazo de su hijo. Vio la marca roja. Por un segundo, la duda cruzó sus ojos. El silencio en la habitación fue absoluto. Pero antes de que pudiera decir una palabra, la puerta se abrió de golpe. Isabela entró, ahora vestida con un impresionante vestido de noche color esmeralda, luciendo impecable y llorando. «Alejandro, gracias a Dios estás aquí», sollozó Isabela, corriendo hacia él y aferrándose a su brazo.
Esa mujer está loca. Me atacó. Alejandro miró a Isabela confundido y luego a Rosa. ¿De qué hablas? Isabela señaló a Rosa con un dedo acusador, temblando teatralmente. Fui a ayudar a Mateo a bañarse porque lo escuché llorar, y cuando entré, vi que Rosa lo estaba apretando fuerte, gritándole porque no se dejaba vestir. Traté de detenerla, y ella me empujó y me dijo que yo nunca sería la madre de este niño, que ella es la única que manda aquí. Isabela se volvió hacia Mateo. Mira cómo lo tiene. Seguro ella le hizo esas marcas para culparme a mí. Sabe que la odio porque descubrí que roba comida de la despensa. ¡Eso es mentira!, gritó Rosa perdiendo la compostura ante tal calumnia. Señor, por favor, créame. Mateo tiene pánico de ella. Mire cómo tiembla cuando ella se acerca. Alejandro miró a los tres, a su prometida llorando, a su hijo aterrorizado y a su empleada gritando. El estrés de los negocios, la presión de la cena y su propia incapacidad para enfrentar conflictos emocionales lo cegaron. Era más fácil creer la mentira cómoda que la verdad dolorosa. Además, Isabela era su futura esposa, una mujer de sociedad. Rosa era solo la sirvienta. Alejandro endureció su expresión. Caminó hacia Rosa y le quitó al niño de los brazos, depositándolo con cuidado en el sofá de cuero. «Basta», dijo Alejandro con voz gélida. «No quiero escuchar una palabra más». «Pero, señor», intentó suplicar Rosa. «He dicho basta», gritó Alejandro golpeando el escritorio con el puño. «Rosa, estás muy alterada. No sé qué está pasando, pero no voy a permitir este escándalo antes de la cena más importante del año. Isabela jamás haría daño a un niño. Es absurdo. Tú, en cambio, siempre has sido celosa de cualquiera que se acerque a Mateo». Isabela escondió una sonrisa triunfal detrás de un pañuelo de seda mientras fingía secarse las lágrimas. «Amor, tal vez deberíamos llamar a una agencia. No me siento segura con ella en la casa», susurró Isabela. Alejandro suspiró, pasándose la mano por la cara. «Rosa, sal de aquí, vete a la cocina y quédate allí hasta que nos vayamos. Mañana hablaremos seriamente sobre tu futuro en esta casa, y si vuelves a levantarle la voz a mi prometida o a inventar calumnias, te despido sin carta de recomendación. ¿Entendido?» Rosa sintió como si le hubieran dado una bofetada. Miró a Mateo, que la miraba desde el sofá con ojos de súplica, extendiendo una manita hacia ella. Dejarlo solo con esa mujer era una sentencia de muerte. Pero si la despedían ahora, no podría protegerlo en absoluto. «Sí, señor», susurró Rosa, tragándose su orgullo y sus lágrimas. Rosa dio media vuelta y salió del despacho, sintiendo la mirada venenosa de Isabela clavada en su espalda. Pero mientras cerraba la puerta, escuchó a Isabela decir: «Pobrecito Mateo, ven con mamá. Te arreglaré ese moño». Rosa se detuvo en el pasillo, con los puños apretados hasta que los nudillos se pusieron blancos. No iba a rendirse. Alejandro estaba ciego, pero ella no. Si el padre no iba a defender a su hijo, ella lo haría. Fue entonces cuando recordó el viejo celular que guardaba en su delantal de limpieza. Si la palabra de una sirvienta no valía nada contra la de una dama de sociedad, entonces necesitaría algo más fuerte. Necesitaba pruebas. Rosa bajó las escaleras corriendo, pero no fue a la cocina. Fue directo al cuarto de lavado, donde guardaba sus cosas, y sacó una cinta adhesiva. Iba a convertir su teléfono en un arma. La guerra por la vida de Mateo acababa de entrar en su fase más peligrosa. Esta noche, en la cena, todo saldría a la luz. O ella terminaría en la cárcel, o Isabela terminaría en el infierno. No había término medio. La investigación secreta. El cuarto de lavado era el único lugar de la mansión donde el lujo no asfixiaba. Olía a jabón barato y a humedad, un contraste brutal con el perfume francés que impregnaba los pasillos superiores. Rosa estaba allí,
parada frente a una mesa de planchar, con las manos temblorosas sosteniendo su viejo teléfono celular. La pantalla estaba astillada en una esquina, una cicatriz de cuando se le cayó huyendo de un perro callejero años atrás. Pero la grabadora de voz funcionaba perfectamente. «Virgencita, guíame», susurró Rosa, besando una pequeña medalla que llevaba al cuello. «Si me atrapan, pierdo todo. Pero si no hago nada, Mateo pierde la vida». Cortó un trozo largo de cinta adhesiva negra con los dientes. Sus ojos, normalmente dulces, ahora brillaban con la determinación de un soldado en territorio enemigo. Sabía que Isabela pasaba mucho tiempo en el vestidor principal antes de los eventos, hablando por teléfono con amigas que Alejandro no conocía. Ese era su objetivo. Rosa se quitó los zapatos para no hacer ruido. Subió las escaleras de servicio en calcetines, sintiendo el frío del mármol penetrar hasta sus huesos. Cada crujido de la madera antigua parecía un disparo en el silencio de la tarde. El corazón le golpeaba contra las costillas con tanta fuerza que temía que el sonido la delatara. Al llegar al pasillo del segundo piso, se pegó a la pared. Escuchó voces. Alejandro estaba en su despacho, discutiendo por teléfono sobre márgenes de beneficio y acciones. Isabela estaba en su habitación, tarareando una canción, mientras el sonido de cajones abriéndose y cerrándose delataba que estaba eligiendo sus joyas. Rosa esperó. Sabía que Isabela siempre bajaba a la cocina por un vaso de agua con limón antes de vestirse. Era una rutina sagrada para su figura. Efectivamente, la puerta de la habitación principal se abrió. Isabela salió envuelta en una bata de seda color champán, con el teléfono pegado a la oreja, riendo de algo frívolo. «Sí, claro, el idiota no sospecha nada. Es tan fácil», dijo Isabela mientras bajaba las escaleras principales, alejándose del pasillo. Era el momento. Rosa corrió, no caminó. Corrió de puntillas hacia la habitación prohibida. Entró en el santuario de Isabela. El cuarto era inmenso, decorado en tonos blancos y dorados, con un tocador que parecía el altar de una reina. Había joyas esparcidas por todas partes, collares de diamantes, anillos de rubí, relojes de oro. Pero a Rosa no le importaba el dinero. Buscó frenéticamente un lugar. Debajo de la cama era muy obvio. Detrás de las cortinas, muy lejos. Sus ojos se posaron en el tocador. Había un enorme arreglo floral de orquídeas blancas en un jarrón de cerámica opaca. Era perfecto. Rosa se deslizó bajo el tocador. Con manos sudorosas, pegó su teléfono con la cinta adhesiva en la parte posterior del jarrón, asegurándose de que el micrófono quedara apuntando hacia el espejo donde Isabela se sentaba. «Graba todo, por favor, graba todo», murmuró, activando la grabación con un dedo tembloroso. Vio cómo los segundos empezaban a correr en la pantalla rota. 00.01, 00.02. De repente, escuchó pasos. Tacones. Isabela estaba regresando antes de lo previsto. «¡Maldita sea! ¡Olvidé el limón!», se escuchó la voz de Isabela desde el pasillo, acercándose rápido. El pánico invadió a Rosa. No tenía tiempo de salir. Si la encontraban allí, agazapada bajo el tocador, la acusarían de intento de robo y la enviarían a la cárcel sin juicio. Alejandro no dudaría. Rosa miró a su alrededor. No había salida. Se arrastró hacia atrás, comprimiéndose en el espacio estrecho entre un armario empotrado y la pared, ocultándose detrás de un maniquí de costura que Isabela usaba para probarse vestidos. La puerta se abrió de golpe. Isabela entró, cerrando de un portazo. Rosa contuvo la respiración. Se tapó la boca con ambas manos, cerrando los ojos con fuerza. Podía oler el perfume de Isabela, podía escuchar el roce de la seda al moverse. Isabela caminó hacia el tocador. Se sentó justo delante del jarrón donde estaba el teléfono. Rosa podía ver los pies de Isabela desde su escondite.
El sonido de una llamada entrante rompió el silencio. Isabela contestó, y su tono de voz cambió instantáneamente. Ya no era la novia dulce ni la mujer frívola. Era fría, calculadora, siniestra. ¿Hola? Sí, ya casi estamos listos. Isabela hizo una pausa escuchando. No te preocupes por el niño. Esta noche se acaba todo. Tengo el plan perfecto. Alejandro va a estar tan furioso que él mismo lo va a echar de casa. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo sabía. Isabela continuó, riendo suavemente, un sonido que heló la sangre de Rosa. Sí, he estado practicando. Nadie se dará cuenta. Será un accidente desafortunado en medio de la cena. Un poco de caos, un poco de llanto, y adiós, Mateo. La herencia será mía en cuanto firmemos el acta de matrimonio, y ese estorbo estará pudriéndose en el asilo estatal mañana al amanecer. Rosa apretó los párpados, dejando que las lágrimas corrieran silenciosamente por sus mejillas. Tenía que salir de allí, recuperar el teléfono y mostrárselo a Alejandro. Pero no podía moverse. Estaba atrapada en la guarida del lobo. Isabela se levantó de golpe. Bueno, tengo que terminar de maquillarme. Oye, espera. ¿Quién movió esto? El corazón de Rosa se detuvo. Isabela había notado que el jarrón de orquídeas estaba ligeramente girado. Los pasos de Isabela se acercaron al tocador. Rosa escuchó el sonido de la cerámica al deslizarse sobre la madera. Isabela estaba inspeccionando el jarrón. Si lo giraba, si veía el teléfono pegado con cinta negra, bah, seguro fue la inútil de Rosa limpiando, dijo Isabela con desdén, soltando el jarrón. Siempre dejando las cosas fuera de lugar. Cuando la despida mañana, me aseguraré de que nadie en esta ciudad la vuelva a contratar. Isabela volvió a sentarse y siguió hablando, ajena a que su sentencia estaba siendo grabada a pocos centímetros de su cara. Rosa exhaló, un suspiro imperceptible. Estaba a salvo por ahora, pero la verdadera prueba estaba por venir. Tenía que recuperar ese teléfono antes de que salieran para la cena. Sin esa grabación, Mateo estaba condenado. El descubrimiento del crimen pasaron 20 minutos que parecieron siglos. Isabela finalmente salió de la habitación, gritando el nombre de Alejandro para que bajara. «Amor, el chofer está esperando. Mateo ya está en el auto». El silencio volvió a la habitación. Rosa salió de su escondite como un fantasma. Sus piernas estaban entumecidas por la posición forzada, pero la adrenalina la impulsó hacia el tocador. Arrancó el teléfono de la parte trasera del jarrón con un tirón seco, rezando para que no quedaran marcas de pegamento. Detuvo la grabación. 24 minutos y 15 segundos. Se guardó el teléfono en el bolsillo profundo de su delantal, bajo la falda de su uniforme de repuesto que había traído en su bolso. No podía escucharlo ahí. Tenía que bajar. Rosa corrió hacia las escaleras de servicio y bajó hasta la cocina. Allí, encerrada en la despensa, con el corazón latiendo en sus oídos, conectó sus auriculares baratos y presionó reproducir. Lo que escuchó la hizo caer de rodillas sobre el suelo frío de baldosas. Al principio solo se oía el ruido ambiental, el roce de las joyas, la respiración de Isabela, pero luego la voz se hizo clara. Y lo que Isabela confesaba no era solo maldad. Era un crimen premeditado con una crueldad inimaginable. «Escúchame bien», decía la voz de Isabela en la grabación, hablando con su cómplice desconocido. «No voy a esperar a que se muera de viejo en un asilo. El plan es simple. Esta noche, durante el brindis principal, cuando todos estén mirando, voy a usar esto». Se escuchó el sonido metálico de algo pequeño siendo colocado sobre la mesa de vidrio del tocador. Es una aguja de sombrero, larga, fina y muy afilada. La tengo escondida en el dobladillo de mi manga izquierda. Cuando Alejandro levante la copa, voy a clavarle esta aguja a Mateo en la pierna, justo donde tiene sensibilidad nerviosa pero no control muscular.
El dolor será tan agudo que tendrá un espasmo violento. Va a tirar la mesa, va a gritar como un animal herido. Será grotesco. Rosa se tapó la boca para no gritar. Imaginaba la aguja, el dolor del niño que no podía defenderse ni explicar lo que sentía. La grabación continuaba, y la voz de Isabela se tornaba aún más oscura. Alejandro quedará humillado frente a los inversores. Él odia el escándalo. En ese momento de debilidad, le diré que el niño es un peligro para sí mismo y para los demás. Tengo los papeles de internación falsificados en mi bolso. Lo haré firmar esta misma noche, bajo la excusa de una evaluación psiquiátrica de emergencia. Y una vez que Mateo entre en ese lugar, bueno, digamos que el director me debe muchos favores. Unas pastillas equivocadas, una caída por las escaleras. Los accidentes pasan en esos lugares tan precarios. En un mes seremos los únicos herederos de la fortuna de Alejandro, y no habrá ningún niño lisiado que nos estorbe. La grabación terminó con la risa de Isabela y el sonido de la puerta cerrándose. Rosa se quitó los auriculares temblando violentamente. No era solo bullying. No era solo enviarlo lejos. Isabela planeaba torturar a Mateo en público para luego enviarlo a su muerte. Era un asesinato en cámara lenta. «Es un monstruo. Es un demonio», lloró Rosa abrazándose a sí misma. Miró la hora en la pared de la cocina. Faltaban 40 minutos para que comenzara la cena en el gran salón de eventos del hotel. Alejandro, Isabela y Mateo ya se habían ido en la limusina. Rosa se levantó. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. El miedo había desaparecido, reemplazado por una furia fría y absoluta. «No vas a tocarle ni un pelo más», dijo Rosa al aire vacío de la cocina. «Aunque tenga que arrastrarte por el infierno, esta noche todo el mundo sabrá quién eres». Rosa corrió hacia su bolso. Sacó el uniforme que había conseguido de una amiga que trabajaba en el catering del evento. Un vestido azul de sirvienta francesa, un delantal blanco impecable y, lo más importante, unos guantes de goma amarillos brillantes que usaría para limpiar. Era el disfraz perfecto para entrar sin ser vista por la seguridad VIP, camuflada entre el personal de servicio. Se cambió en tiempo récord. Guardó el teléfono con la grabación en el bolsillo interior del delantal, asegurándolo con un imperdible para que no se cayera. Salió de la mansión por la puerta trasera y corrió hacia la parada del autobús. No tenía dinero para un taxi, pero tenía la verdad en su bolsillo. Mientras el autobús avanzaba lentamente por el tráfico de la ciudad, Rosa miraba por la ventana visualizando el salón de baile, las luces, la gente rica y en medio de todo eso al pequeño Mateo, sentado en su silla, ajeno al dolor que se avecinaba. «Aguanta, mi niño», susurró contra el vidrio frío. «Rosa ya va, y esta vez no voy a pedir permiso para hablar». La imagen de la aguja clavándose en la pierna de Mateo le quemaba la mente. Cada semáforo en rojo era una tortura. Sabía que llegaría justo a tiempo para el servicio de la cena, justo a tiempo para el brindis, justo a tiempo para detener el crimen o presenciar el desastre. La guerra se trasladaba al salón de baile, y Rosa, la sirvienta despedida, estaba a punto de convertirse en la pesadilla de la futura señora de la casa. El momento todo está perdido. El gran salón del Hotel Imperial brillaba como una joya bajo la luz de 20 lámparas de araña de cristal de Bohemia. El aire estaba cargado con el aroma de lirios frescos, cera de velas y el perfume caro de la alta sociedad. Los camareros, vestidos con impecables uniformes negros, se deslizaban entre las mesas redondas cubiertas de manteles blancos, sirviendo champán y canapés de caviar. Pero en las sombras, cerca de la entrada de servicio de la cocina, el ambiente era muy diferente. Rosa, vestida con un uniforme de mucama azul cielo prestado, que le quedaba un poco grande, y unos guantes de goma amarillos chillones que usaba para no dejar huellas en la platería, se ajustaba la cofia con manos temblorosas.
Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a romperle las costillas. En el bolsillo profundo de su delantal blanco, el teléfono celular pesaba como un lingote de plomo. Allí estaba la prueba. La voz de Isabela confesando el plan macabro. Rosa echó un vistazo a través de las cortinas de terciopelo rojo que separaban el área de servicio del salón principal. Allí estaban. En la mesa principal, elevada sobre una pequeña tarima, Alejandro sonreía forzadamente mientras saludaba a un senador. A su lado, Isabela lucía radiante en su vestido verde esmeralda, actuando el papel de la madrastra perfecta, acariciando el cabello de Mateo. Pero Mateo, la visión del niño, le estrujó el alma a Rosa. El pequeño estaba sentado en su silla de ruedas negra, encogido, con los ojos rojos de tanto llorar en silencio. Llevaba el smoking que Rosa le había puesto, pero la pajarita estaba torcida. Sus manitas se aferraban a los reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Miraba a Isabela con un terror absoluto, como un animalito que sabe que el depredador está a punto de atacar. «Aguanta, mi amor», susurró Rosa. «Ya voy». Rosa respiró hondo. Tenía que llegar a Alejandro antes de que comenzaran los discursos. Sabía que Isabela no actuaría hasta el brindis, cuando todas las miradas estuvieran puestas en ellos. Tenía unos minutos. Salió de su escondite llevando una bandeja de plata con copas de agua para disimular. Avanzó entre las mesas, esquivando a las damas de sociedad y a los empresarios. Su objetivo era la mesa principal. Estaba a solo 5 metros cuando sucedió el desastre. Isabela, que tenía un radar para el peligro, levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Rosa. Por una fracción de segundo, la sorpresa cruzó el rostro de la modelo. ¿Cómo había entrado esa sirvienta despedida allí? Pero la sorpresa fue reemplazada instantáneamente por una furia fría y calculadora. Isabela se disculpó con Alejandro, susurrando algo sobre retocarse el maquillaje, y se levantó con una elegancia letal. Caminó directamente hacia Rosa, interceptándola justo antes de que pudiera llegar al estrado, en un pasillo estrecho formado por 2 columnas de mármol y una mesa de postres. «¿Qué crees que haces aquí, sucia?», siseó Isabela, agarrando a Rosa por el brazo con una fuerza que desmentía su delicada apariencia. Sus uñas se clavaron en la carne a través de la tela del uniforme. «Suélteme», dijo Rosa, intentando soltarse sin tirar la bandeja. «Vengo a hablar con el señor Alejandro. Vengo a mostrarle quién es usted realmente». Isabela soltó una risa seca, burlona. «¿Tú? ¿Una criada despedida por ladrona? Nadie te va a creer. Alejandro ni siquiera te mirará. Me creerá cuando escuche esto». En un acto de desesperación impulsiva, Rosa sacó el teléfono de su delantal con la mano libre, desbloqueando la pantalla donde el archivo de audio estaba listo para reproducirse. «Lo tengo todo grabado, Isabela. Su plan de la aguja, el asilo, todo». El rostro de Isabela palideció por un instante. Sus ojos se clavaron en el dispositivo barato. Sabía que si ese audio se reproducía, su vida de lujo se acabaría en un segundo. «Dámelo», ordenó Isabela extendiendo la mano. «¡Jamás!», gritó Rosa, levantando el teléfono. Pero Isabela fue más rápida. Aprovechando que Rosa sostenía la bandeja con la otra mano, le dio un golpe seco en la muñeca. El dolor hizo que Rosa aflojara los dedos por reflejo. El teléfono cayó, no cayó al suelo. Cayó directamente dentro de una enorme cubitera de plata llena de hielo y agua derretida que estaba en la mesa de postres junto a las botellas de champán. ¡Chof! El sonido fue sordo, pero para Rosa sonó como una explosión. Rosa soltó la bandeja, que cayó al suelo con un estrépito de metal contra mármol, y se lanzó hacia la cubitera, metiendo sus manos enguantadas en el agua helada para sacar el teléfono. Lo recuperó en segundos, goteando, y presionó los botones frenéticamente. La pantalla parpadeó una vez, 2 veces, y se apagó,
negro total. No, 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 gimió Rosa sacudiendo el aparato, las lágrimas brotando de sus ojos. ¡Enciende! ¡Por favor, enciende! Isabela sonrió, una sonrisa de triunfo absoluto, cruel y despiadada. Vaya, qué torpeza, dijo Isabela alisándose el vestido. Parece que tu prueba se ahogó, igual que se ahogará tu futuro. El ruido de la bandeja al caer había atraído la atención. El jefe de seguridad, un hombre corpulento con auricular, se acercó rápidamente. «¿Pasa algo, señora Isabela?» Isabela adoptó de inmediato su pose de víctima. Se llevó una mano al pecho, fingiendo estar asustada. «Oh, gracias a Dios que llega. Esta mujer es la empleada que despedimos hoy por robar joyas. Se coló en la fiesta, me ha estado acosando y ahora me amenazó con un cuchillo que traía en esa bandeja. Tengo mucho miedo». El guardia miró a Rosa, que sostenía un teléfono mojado y lloraba desesperadamente. La imagen era clara. Una mujer desequilibrada molestando a la futura esposa del anfitrión. «Es mentira», gritó Rosa señalando a Isabela con el teléfono muerto. «Ella va a lastimar al niño. Tiene una aguja. Tienen que revisarla. Sáquenla de aquí», ordenó Isabela con voz firme pero temblorosa, fingiendo estar al borde del llanto. «Por favor, no quiero que Alejandro se disguste antes de su discurso». El guardia agarró a Rosa por los brazos con brusquedad. «Vamos, señora, no haga esto más difícil». «¡No! ¡Suéltenme! ¡Alejandro! ¡Señor Alejandro!», gritó Rosa mientras la arrastraban hacia la salida de servicio. Nadie en la mesa principal escuchó. La música del cuarteto de cuerdas cubría los gritos. Alejandro estaba brindando con un inversor, dándole la espalda al drama. Mateo, sin embargo, vio cómo se llevaban a su única defensora. Sus ojos se llenaron de un pánico mudo y absoluto. Rosa fue arrastrada por el pasillo de la cocina, pasando entre los cocineros que la miraban con pena, pero sin atreverse a intervenir. El guardia abrió la puerta trasera de metal y la empujó con fuerza hacia el callejón trasero donde llovía a cántaros. «Y no vuelva, o llamamos a la policía de verdad», dijo el guardia cerrando la puerta con un golpe metálico que resonó como una sentencia de muerte. Rosa cayó de rodillas sobre el asfalto mojado y sucio. El agua fría de la lluvia se mezclaba con sus lágrimas. Tenía el teléfono muerto en la mano. Estaba sola en la calle, despedida, humillada y sin pruebas. Adentro, el monstruo había ganado. Isabela tenía vía libre para torturar a Mateo. Rosa golpeó el suelo con el puño, gritando de impotencia hacia el cielo oscuro. Todo estaba perdido. El mal había triunfado. La reviravolta, el as bajo la manga. Rosa se quedó allí, bajo la lluvia, sintiendo cómo el frío le entumecía los huesos. Podía escuchar la música amortiguada que salía del salón de baile. Se imaginó a Mateo, solo, esperando el dolor que sabía que vendría. «¿Te vas a rendir?», se preguntó a sí misma. «¿Vas a dejar que ese niño sufra porque te rompieron un teléfono?». Miró sus guantes amarillos, ahora manchados de barro. Recordó la mirada de Mateo en el parque cuando le dio el pan para los patos. Recordó cómo se aferraba a ella cuando tenía miedo. No. Rosa se puso de pie, limpiándose el barro de la cara con el antebrazo. Sus ojos, antes llenos de lágrimas, ahora ardían con un fuego nuevo. «No necesito un teléfono para salvarte», murmuró entre dientes. «Tengo mi voz y tengo mis manos». Rosa recordó algo. Cuando trabajaba limpiando el despacho de Alejandro, él le había enseñado una vez el sistema de sonido del salón. Sabía que había un micrófono de emergencia en la cabina del DJ, que estaba situada en un balcón sobre el salón, accesible desde las escaleras de servicio que daban al callejón, la puerta de carga. Rosa corrió hacia la puerta de carga del hotel. Estaba entreabierta porque los camiones de catering estaban descargando más hielo. Nadie la vio entrar. Se movió como una sombra, empapada y furiosa. Mientras tanto, en el gran salón, el momento había llegado. Las luces se atenuaron.
Un foco iluminó la mesa principal. Alejandro se puso de pie, copa en mano. El silencio se hizo en la sala. «Damas y caballeros», comenzó Alejandro con su voz de barítono llenando el espacio. «Gracias por estar aquí. Hoy celebramos no solo el éxito de nuestra empresa, sino el futuro de mi familia. Quiero hacer un brindis especial por mi hermosa prometida, Isabela, y por mi hijo, Mateo». Los aplausos fueron educados. Isabela sonrió con modestia, bajando la mirada, pero bajo la mesa, su mano derecha se deslizó hacia la manga izquierda de su vestido. Sus dedos tocaron la cabeza de perla de la larga aguja de sombrero que tenía escondida allí. Mateo vio el movimiento. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Empezó a negar con la cabeza, emitiendo un gemido bajo. No. Isabela mantuvo su sonrisa congelada hacia el público, pero por debajo de la mesa su mano se acercó a la pierna del niño. Iba a hacerlo justo cuando Alejandro dijera «salud». El grito del niño se confundiría con los aplausos iniciales y luego parecería un berrinche incontrolable. Alejandro alzó la copa. «Por la familia». Isabela tensó los músculos. Ya casi tocaba la tela del pantalón de Mateo. En ese instante, las puertas principales del salón se abrieron de golpe, pero nadie miró hacia allí. Todos miraban al balcón del DJ, porque un ruido estático ensordecedor interrumpió el discurso de Alejandro. ¡Crack! Sonido de micrófono acoplándose, y entonces una voz jadeante pero firme resonó por los altavoces de todo el salón, interrumpiendo al millonario. «¡No brinde, señor Alejandro! ¡Mire la mano de su mujer!» Era la voz de Rosa. Había logrado llegar a la cabina empujando al técnico de sonido. El salón entero se congeló. Alejandro se detuvo con la copa en el aire, confundido. Isabela, sorprendida por el estruendo, tuvo un espasmo involuntario. Su mano, que sostenía la aguja lista para atacar, se sacudió. No logró clavársela a Mateo con la fuerza que quería, pero la punta afilada rasgó el pantalón y pinchó la piel del muslo del niño. El dolor y el susto hicieron que Mateo reaccionara violentamente. Dio una patada refleja con su pierna sana, golpeando la parte inferior de la mesa. Al mismo tiempo, Rosa, viendo desde el balcón que Isabela no se detenía, no esperó más. Soltó el micrófono y corrió escaleras abajo, irrumpiendo en el salón principal, como un huracán azul. Mateo, en su desesperación, se agarró del mantel para intentar alejarse de Isabela. ¡Ah! Gritó el niño. El mantel cedió. Fue una reacción en cadena. La pesada vajilla de porcelana, las copas de cristal llenas de vino tinto, los centros de mesa florales y las salseras de plata. Todo se vino abajo. ¡Crash! ¡Boom! ¡Cling! El estruendo fue colosal. El silencio elegante de la cena se hizo añicos junto con los platos. Mateo cayó de su silla hacia un lado, quedando en medio del desastre, rodeado de vidrios rotos y manchado de comida. Lloraba aterrorizado, cubriéndose la cara. La multitud gritó. Algunos se pusieron de pie, horrorizados. Isabela se levantó de un salto, sacudiéndose el vino del vestido, y gritó para salvar su pellejo. «¡Dios mío! ¡Está loco! ¡Ha intentado atacarme! Alejandro, te dije que era peligroso». Alejandro estaba paralizado, mirando a su hijo en el suelo entre los escombros. No sabía qué hacer, la duda lo carcomía. Pero entonces una figura se abrió paso entre la multitud atónita. No era un guardia. No era un médico, era Rosa. Empapada por la lluvia, con el maquillaje corrido, su uniforme azul sucio de barro y sus guantes amarillos brillando bajo las luces de los candelabros. Rosa no corrió hacia Alejandro, no corrió hacia Isabela. Corrió directamente hacia el centro del desastre, ignorando los vidrios que crujían bajo sus zapatos. Se lanzó al suelo, de rodillas, sin importarle cortarse, y rodeó a Mateo con sus brazos, creando un escudo humano entre el niño y el mundo. Conexión con el prompt visual,
Escena clave. La escena se congeló. Allí estaba la imagen que todos recordarían. La sirvienta con guantes de goma, agachada en medio del caos de porcelana rota, abrazando al niño que lloraba en su smoking, mientras la élite miraba con la boca abierta. Alejandro reaccionó por fin. «¡Rosa!», gritó bajando del estrado. «¿Qué significa esto?». Isabela vio su oportunidad para el golpe final. «¡Seguridad!», chilló. «Esa mujer provocó esto. Ella asustó al niño desde el balcón. ¡Sáquenla!». Dos guardias corrieron hacia Rosa para levantarla a la fuerza. «¡No me toquen!», rugió Rosa con una voz que nadie le conocía. Se giró hacia Alejandro con los ojos inyectados en sangre y lágrimas, señalando a Isabela con su dedo enguantado en amarillo. «Ella lo pinchó. Revíselo». «Miente», gritó Isabela escondiendo su mano izquierda detrás de la espalda. Rosa se puso de pie lentamente, sin soltar a Mateo. Metió la mano en su otro bolsillo. Todos esperaban un arma, pero lo que Rosa sacó fue algo pequeño, negro y rectangular. No era el teléfono mojado, era una pequeña grabadora de voz digital antigua, de esas que usan los periodistas viejos. «Isabela rompió mi teléfono, señor», dijo Rosa, respirando con dificultad, mirando fijamente a Alejandro. «Pero ella no sabía que yo siempre llevo esta grabadora de respaldo cuando limpio su despacho, porque usted me pidió que grabara sus reuniones para no olvidar detalles. Y adivine que la dejé encendida en mi delantal cuando la grabé a ella confesando hace una hora». Rosa levantó la grabadora en alto, como si fuera la estatua de la libertad sosteniendo la antorcha. «Usted cree que su esposa es una santa, señor Alejandro, pero si me da 10 segundos, le mostraré al diablo». El salón quedó en un silencio sepulcral. Isabela dejó de respirar. Su mano izquierda, detrás de su espalda, dejó caer la aguja al suelo con un tintineo casi imperceptible. Pero ya era tarde. Rosa apretó el botón de play. La reviravolta había comenzado. La revelación parcial. El eco de la palabra diablo todavía resonaba en el salón de baile, rebotando contra las paredes de mármol y los techos abovedados. Rosa sostenía la grabadora en alto, su mano enguantada de amarillo temblando violentamente por la adrenalina. Su pecho subía y bajaba con dificultad. El aire le faltaba, pero sus ojos estaban fijos en Alejandro. Isabela, recuperando su compostura con una velocidad aterradora, soltó una carcajada estridente, un sonido artificial que cortó la tensión como un cuchillo de hielo. «¡Por favor!», gritó Isabela volviéndose hacia la multitud con los brazos abiertos. «¿Van a creerle a esta mujer? Mírenla, está sucia, mojada, huele a basura y claramente ha perdido la cabeza. Alejandro, mi amor, esto es vergonzoso, llama a la policía ya». Alejandro miró a Rosa, luego a su hijo llorando en el suelo entre los platos rotos, y finalmente a Isabela. La duda cruzó su rostro, la lógica le decía que Isabela tenía razón. La escena era grotesca. Una ex empleada irrumpiendo así parecía un acto de locura. «Rosa», dijo Alejandro con voz grave y decepcionada. «Baja eso. Estás asustando a Mateo. Te di una oportunidad de irte con dignidad, pero esto es inaceptable». «No lo hago por mí», gritó Rosa, presionando el botón de play con desesperación. «Escuche». La cinta comenzó a rodar. Hubo unos segundos de estática, ruido de roce de tela y respiraciones, y entonces la voz de Isabela surgió del pequeño altavoz, aunque un poco distorsionada por la calidad del aparato antiguo. «El niño es un estorbo. Alejandro es un idiota que no ve más allá de mis piernas». El murmullo en la sala fue instantáneo. Los invitados se miraron entre sí, escandalizados. Alejandro frunció el ceño, dando un paso hacia el sonido. Pero Isabela no iba a dejarse vencer tan fácil. «Eso es inteligencia artificial», chilló Isabela, cubriéndose la boca con las manos en un gesto de horror fingido.
Es un deepfake. Cualquiera puede hacer eso hoy en día con una aplicación. Alejandro, ella está obsesionada contigo. Me lo dijo en la cocina. Dijo que haría cualquier cosa para separarnos porque quiere tu dinero. Isabela corrió hacia Alejandro y se aferró a su solapa, llorando lágrimas de cocodrilo. Ella odia a Mateo, continuó Isabela, invirtiendo la acusación con una maestría diabólica. Ella es la que le pega. Por eso el niño llora cuando la ve. Yo solo trataba de protegerlo y ella armó este montaje para culparme. Mírame, estoy temblando de miedo. Alejandro, manipulado una vez más por las lágrimas de la mujer que amaba, sintió una oleada de protección. Miró a Rosa con una furia renovada. ¿Cómo se atrevía a usar tecnología para difamar a su futura esposa en su noche más importante? «Apaga eso», rugió Alejandro caminando hacia Rosa con paso amenazante. «¡Seguridad! Quítele eso ahora mismo». Dos guardias de seguridad, hombres enormes con trajes oscuros, se abalanzaron sobre Rosa. «¡No! Tienen que escuchar el final», suplicó Rosa, protegiendo la grabadora con su cuerpo mientras uno de los guardias le torcía el brazo. «El plan del asilo, la aguja. ¡Cállate, loca!», gritó Isabela, acercándose también, aprovechando el caos para intentar arrebatarle la grabadora y destruirla. «¡Sáquenla de aquí! Es peligrosa». El forcejeo fue brutal. Rosa, a pesar de su tamaño, luchaba con la fuerza de una madre leona, pero eran dos hombres contra una mujer exhausta. Uno de ellos logró arrancarle la grabadora de la mano. «¡Señor Alejandro!», gritó Rosa mientras la inmovilizaban. «¡Mire a su hijo! No me mire a mí, mire a Mateo. Él no miente». Alejandro estaba a punto de ordenar que se la llevaran a la comisaría, pero algo en el grito de Rosa lo detuvo. «¡Mire a Mateo!», giró la cabeza. Mateo seguía en el suelo, en su silla volcada, rodeado de salsa y vidrios. Pero no estaba mirando a Rosa. Estaba mirando a Isabela con un terror tan puro, tan visceral, que a Alejandro se le heló la sangre. El niño se arrastraba hacia atrás, intentando alejarse de la mujer de verde, cubriéndose la cabeza con las manos, temblando como una hoja. Isabela, al ver que Alejandro dudaba, jugó su última carta, la carta de la víctima suprema. «¡Ay!», gritó Isabela doblándose sobre sí misma y llevándose las manos al vientre. «¡Me duele! ¡El bebé! Alejandro, creo que el estrés le está haciendo daño a nuestro bebé». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. «¿Bebé?». Alejandro no sabía nada de un embarazo. «¿Estás embarazada?», preguntó Alejandro con los ojos muy abiertos, olvidando por un segundo todo lo demás. «Iba a darte la sorpresa esta noche», sollozó Isabela cayendo dramáticamente en una silla cercana, abanicándose con la mano. «Pero esta mujer, esta criminal, casi me mata del susto. ¡Sáquenla! Si pierdo a este bebé, será culpa suya». La multitud estalló en murmullos de indignación contra Rosa. ¡Qué monstruo! Atacar a una embarazada, a la cárcel. Rosa sintió que el mundo se le venía encima. Los guardias la arrastraron hacia atrás. Isabela sonrió levemente detrás de su pañuelo, segura de su victoria. Había desviado la atención. Había ganado tiempo. Rosa miró a Alejandro, que ahora abrazaba a Isabela, dándole la espalda a la verdad. Parecía el fin. El mal había triunfado con una mentira maestra, pero Rosa no se rindió. Mientras la arrastraban, sus ojos barrieron el suelo buscando algo, y entonces lo vio. Allí, brillando bajo la luz de una lámpara de araña, justo al lado del pie de la silla donde Isabela estaba sentada, sufriendo, había un objeto metálico, fino y largo. La aguja. Isabela la había dejado caer cuando Rosa entró. Rosa tomó una bocanada de aire y con una fuerza que no sabía que tenía, mordió la mano del guardia que le tapaba la boca. «¡Ah!», gritó el guardia soltándola por un segundo. Rosa aprovechó ese segundo. No corrió hacia la salida, se lanzó al suelo, deslizándose entre las piernas de los invitados, gateando desesperadamente hacia la mesa principal. La prueba irrefutable.
¡Deténganla!, chilló Isabela, olvidando su supuesto dolor de vientre y poniéndose de pie de un salto. Su milagrosa recuperación no pasó desapercibida para algunos, pero el caos reinaba. Rosa llegó hasta donde estaba el objeto metálico. Lo agarró con su mano enguantada. Era una aguja de sombrero antigua, de unos 15 centímetros, con la punta manchada de un rojo oscuro y fresco. Sangre. Rosa se puso de pie, jadeando, despeinada, con el uniforme desgarrado en el hombro, pero con la prueba en la mano. «¡No hay ningún bebé, Alejandro!», gritó Rosa, su voz rompiéndose por el llanto y la rabia. «Pero sí hay sangre, la sangre de su hijo». Alejandro se giró, confundido por la insistencia de la mujer. «¿De qué hablas?». Rosa levantó la aguja para que todos la vieran. La luz se reflejó en el acero y en la mancha roja. «Ya tenía esto escondido en la manga», acusó Rosa señalando a Isabela. «La vi dejarla caer. Dijo en la grabación que iba a picar a Mateo para que gritara y arruinara la cena. Revíselo». Isabela se puso pálida. «Es mentira», gritó, pero su voz sonó aguda, histérica. «Ella la trajo. Se la quiere clavar a alguien. Mire la pierna de Mateo», insistió Rosa, ignorando a la villana y dirigiéndose al padre. «Si estoy mintiendo, que me lleven presa de por vida. Pero por el amor de Dios, hombre, tenga pantalones y mire la pierna de su hijo». La petición fue tan cruda, tan cargada de verdad, que Alejandro no pudo ignorarla. Se soltó de Isabela, quien intentó retenerlo del brazo. «No vayas, Alejandro, es una trampa», susurró Isabela, pero Alejandro la empujó suavemente. El millonario caminó hacia donde estaba Mateo, aún tirado en el suelo, llorando bajito. Alejandro se arrodilló frente a su hijo. Sus manos temblaban. Tenía miedo de lo que iba a encontrar. «Hijo», susurró Alejandro. Con delicadeza levantó la pierna del pantalón del smoking de Mateo. La tela negra estaba húmeda en una zona. Al subirla, Alejandro soltó un jadeo que se escuchó en todo el salón. Allí, en el muslo pálido y delgado del niño, había un pinchazo profundo. La sangre todavía brotaba lentamente, mezclándose con un hematoma morado que indicaba que había sido hecho con fuerza. No era un rasguño accidental. Era una estocada. Alejandro pasó su dedo por la sangre. Era real, caliente. Miró la aguja que Rosa sostenía. La punta coincidía perfectamente. El tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió un zumbido en los oídos. Todas las piezas del rompecabezas encajaron de golpe. Los llantos inexplicables de Mateo, el miedo del niño hacia Isabela, las advertencias de Rosa, su propia ceguera. Alejandro se puso de pie lentamente. Ya no era el hombre de negocios estresado. Era un padre que acababa de darse cuenta de que había dejado entrar al lobo en la cuna de su hijo. Se giró hacia Isabela. Su rostro estaba desencajado, una máscara de furia contenida que daba más miedo que cualquier grito. Isabela dio un paso atrás, chocando contra la mesa. «Alejandro, amor, te lo puedo explicar. El niño se hizo eso solo. Se clavó un tenedor». Rosa, viendo que la duda había desaparecido, supo que era el momento del golpe final. El guardia que tenía la grabadora se había quedado paralizado al ver la sangre. Rosa se acercó a él y le arrancó el aparato de la mano. El hombre no opuso resistencia. Rosa rebobinó unos segundos y puso el volumen al máximo, acercando la grabadora al micrófono del podio que había quedado encendido tras su irrupción inicial. La voz de Isabela, clara y cruel, tronó por los altavoces de todo el hotel, sin estática, sin dudas. «Cuando Alejandro levante la copa, voy a clavarle esta aguja a Mateo en la pierna. El dolor será tan agudo que tendrá un espasmo violento. Una vez que lo internemos, unas pastillas equivocadas, una caída por las escaleras. Ojalá se muera rápido. Me da asco tocarlo». El audio terminó con la risa de Isabela. El silencio en el salón fue absoluto.
200 personas contenían la respiración. Nadie podía decir que era IA. Nadie podía decir que era mentira. La aguja estaba allí. La sangre estaba allí. Y la confesión flotaba en el aire como un veneno. Isabela miró a su alrededor. Vio las caras de asco de las damas de sociedad que antes la adulaban. Vio a los socios de Alejandro mirándola como si fuera basura. Su máscara se rompió por completo. ¡Sí!, gritó Isabela perdiendo los estribos, transformándose en el monstruo que realmente era. ¡Sí!, lo dije. ¿Y qué? ¡Míralo!, señaló a Mateo con desprecio. Es un inútil, un error. Te estaba haciendo un favor, Alejandro. Iba a librarte de esa carga para que pudiéramos ser felices. Tú en el fondo lo querías. Todos lo sabemos. La confesión fue el clavo final en su ataúd. Alejandro no gritó. Caminó hacia ella con una calma terrorífica. Se detuvo a 1 centímetro de su cara. Podía oler su miedo mezclado con su perfume caro. ¿Un favor?, preguntó Alejandro en un susurro que heló la sala. Mi hijo no es una carga. La única carga en mi vida eras tú. Isabela intentó abofetearlo, en un último acto de soberbia, pero Alejandro le atrapó la muñeca en el aire. Apretó con fuerza, tanta, que Isabela gimió de dolor. Suéltame. Me lastimas. ¿Te duele? Alejandro apretó más. No tienes idea de lo que es el dolor, pero te prometo, Isabela, te prometo por la memoria de la madre de mi hijo, que vas a aprenderlo. Alejandro la empujó hacia atrás con asco. Isabela tropezó con sus tacones y cayó sentada sobre el pastel de bodas que estaba en exhibición, manchándose de crema y ridículo. ¡Guardias!, gritó Alejandro, su voz retumbando como un trueno. ¡Llamen a la policía! Esta mujer está detenida por intento de homicidio y maltrato infantil. Y asegúrense de que no salga de este salón hasta que tenga las esposas puestas. Isabela chilló, pataleando entre la crema, intentando levantarse, pero los mismos guardias que antes atacaban a Rosa ahora la sujetaban a ella contra el suelo sin ninguna delicadeza. Alejandro no se quedó a mirar. Se dio la vuelta y corrió hacia Mateo. Se tiró al suelo, sin importarle su traje de $1000, y abrazó a su hijo con todas sus fuerzas, llorando abiertamente. «Perdóname, hijo. Perdóname», sollozaba Alejandro contra el pequeño cuello de Mateo. Rosa, exhausta, se dejó caer de rodillas a un lado, bajando la cabeza, sintiendo que la adrenalina abandonaba su cuerpo. Había cumplido, pero entonces sintió una mano sobre su hombro. Levantó la vista. Era Alejandro. Con los ojos llenos de lágrimas, extendió su mano hacia ella. «Levántate, Rosa», dijo él con la voz quebrada por la gratitud. «No te arrodilles. Tú eres la única persona digna de estar de pie en este salón». Rosa tomó la mano del millonario. Al levantarse, los invitados, uno a uno, comenzaron a aplaudir. No era un aplauso cortés. Era un aplauso estruendoso, real, reconociendo el valor de la mujer de los guantes amarillos que había derrotado al dragón. Isabela gritaba maldiciones mientras la esposaban, pero nadie la escuchaba ya. La justicia había llegado, y tenía forma de aguja y grabadora vieja. El confronto. El aire en el salón imperial del hotel se había vuelto pesado, casi irrespirable. La música clásica se había detenido hacía mucho, reemplazada por el sonido de los jadeos de Isabela y el llanto silencioso, casi imperceptible, de Mateo en brazos de Rosa. Alejandro estaba de pie frente a Isabela. Ya no era el magnate seguro de sí mismo que había entrado al salón horas antes. Su rostro estaba rojo, las venas de su cuello marcadas por la presión arterial disparada, y sus puños estaban cerrados con tal fuerza que sus nudillos parecían piedras blancas. Isabela, manchada de crema pastelera tras su caída, intentó levantarse. Su dignidad estaba hecha jirones, su peinado de salón deshecho y su vestido de diseñador arruinado. Pero lo peor
era su mirada, una mezcla de pánico animal y odio puro. «Alejandro, escúchame», chilló Isabela intentando acercarse a él, extendiendo una mano pegajosa. «Esa mujer manipuló la grabación. Es una actriz. Todo esto es un montaje para sacarme dinero. ¿Cómo puedes creerle a una sirvienta antes que a tu futura esposa?» Alejandro la miró con una frialdad que helaba la sangre. Dio un paso lento hacia ella, obligándola a retroceder hasta chocar con la mesa del banquete principal. «¿Futura esposa?», repitió Alejandro, su voz baja y peligrosa, vibrando con una furia contenida. «Tú no eres mi futura esposa. Tú eres el error más grande de mi vida. Soy la mujer que te ama», insistió ella, desesperada, mirando a los invitados que la grababan con sus teléfonos. «He cuidado de ese niño, lo he bañado, lo he alimentado, lo has torturado». El grito de Alejandro explotó como una bomba en el salón, haciendo saltar a varios invitados. «Vi la aguja, Isabela, toqué la sangre de mi hijo. No te atrevas a mentirme en la cara cuando tengo la prueba clavada en la piel de Mateo». Isabela, viendo que la negación ya no funcionaba, cambió de táctica. Su rostro se contorsionó. La máscara de dama de sociedad cayó por completo, revelando la fealdad de su alma. Se enderezó, limpiándose la crema de la cara con un gesto brusco, y soltó una risa histérica y cruel. «¿Y qué si lo hice?», escupió Isabela, dejando a todos boquiabiertos. «Míralo, es un monstruo. Babea, no habla, se hace encima. ¿Crees que es fácil vivir con eso? Te estaba haciendo un favor, imbécil». El salón entero ahogó un grito de horror. Rosa apretó a Mateo contra su pecho, tapándole los oídos para que no escuchara el veneno de aquella mujer. Isabela continuó, caminando de un lado a otro como una fiera enjaulada, gesticulando salvajemente. «Tú eres un hombre débil, Alejandro. Necesitas una mujer fuerte a tu lado, no una enfermera para tu hijo tarado. Yo iba a darte una vida perfecta. Iba a darte hijos sanos, iba a limpiar tu linaje, pero eres tan patético que prefieres quedarte con el lisiado y la sirvienta sucia». Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. No fue tristeza, fue la venda de sus ojos cayendo definitivamente. Se acercó a Isabela hasta quedar a centímetros de su rostro. Podía ver el miedo detrás de la arrogancia en sus ojos. «Mi hijo», dijo Alejandro con una calma aterradora, «vale más que 1000 mujeres como tú. Él es puro. Tú estás podrida por dentro, y cada lágrima que le has hecho derramar, cada pellizco, cada insulto, lo vas a pagar. No con dinero, con tu libertad». «Tú no puedes hacerme nada», gritó Isabela empujándolo en el pecho. «Mi padre conoce al juez. Soy intocable. Si llamas a la policía diré que tú me obligaste. Diré que tú me pegas. Te arruinaré, Alejandro. Te quitaré hasta el último centavo». Fue el colmo. Alejandro agarró la mano izquierda de Isabela, la mano donde brillaba el anillo de compromiso, un diamante de 5 quilates que había pertenecido a su abuela. «Suéltame. Me haces daño», chilló ella. «Ese anillo», gruñó Alejandro, forcejeando con ella. «Ese anillo es un símbolo de amor y familia. Y tú no mereces ni tocarlo». Con un movimiento brusco y sin ninguna delicadeza, Alejandro le arrancó el anillo del dedo. Isabela gritó, más por la pérdida del diamante que por el dolor físico. «¡Es mío! ¡Me lo diste!», lloró ella, intentando recuperarlo. Alejandro levantó el anillo en el aire, bajo la luz de las lámparas de araña, para que todos lo vieran. Y luego, con un gesto de desprecio absoluto, se giró hacia donde estaba Rosa, aún arrodillada en el suelo con Mateo. «¡Rosa!», llamó Alejandro. Rosa levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro caminó hacia ella, no le dio el anillo, se agachó a su lado, ignorando a Isabela que gritaba insultos a sus espaldas. «Perdóname por no haberte creído», dijo Alejandro con la voz quebrada. «Perdóname por haberte despedido cuando solo intentaba salvarlo».
Luego se volvió hacia los guardias de seguridad que observaban la escena, paralizados. —¿Qué están esperando? —bramó Alejandro señalando a Isabela. —Esa mujer es una criminal. Deténganla hasta que llegue la policía. Si da un paso fuera de este salón, los despediré a todos. Los guardias, que minutos antes habían arrastrado a Rosa, ahora miraron a Isabela con desprecio. Sabían de qué lado estaba el poder ahora. —¡No me toquen! —chilló Isabela retrocediendo, tropezando con los restos de la vajilla. —Soy una dama. No pueden tratarme así. —Se acabó la fiesta, señora —dijo el jefe de seguridad, agarrándola fuertemente por los brazos y torciéndoselos a la espalda. —Y se le acabó la suerte. El sonido de las sirenas de policía comenzó a escucharse a lo lejos, acercándose rápidamente al hotel. El sonido de la justicia. Alejandro se volvió hacia los invitados que seguían en shock. —Lamento el espectáculo —dijo, secándose el sudor de la frente—, pero la cena se cancela. Mi hijo necesita atención médica y yo necesito pedirle perdón a la única mujer que tuvo el valor de ser madre cuando yo no tuve el valor de ser padre. Miró a Rosa y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Isabela, inmovilizada por los guardias, vio esa escena. Vio cómo el millonario levantaba a la sirvienta con una delicadeza que nunca había tenido con ella. Y por primera vez, Isabela comprendió que había perdido de verdad. No solo el dinero, había perdido la guerra. La punición. Las puertas dobles del salón se abrieron de golpe, y esta vez no fue para dar paso a un camarero, sino a 4 oficiales de policía uniformados, con las manos en sus cinturones de servicio. El aire azul y rojo de las luces de las patrullas se colaba por los ventanales, tiñendo el salón de una atmósfera surrealista. —¿Quién llamó a emergencias? —preguntó el oficial al mando, un hombre serio con bigote canoso. Alejandro dio un paso al frente. Su traje estaba arrugado, su cabello despeinado, pero su autoridad era indiscutible. —Fui yo, oficial. Soy Alejandro de la Vega, el dueño de este evento, y quiero presentar cargos formales contra esa mujer. Señaló a Isabela, que seguía forcejeando inútilmente con los guardias de seguridad. Los cargos son maltrato infantil agravado, lesiones corporales dolosas, intento de fraude y amenazas de muerte. El oficial miró a Isabela, que ahora parecía una muñeca rota y sucia. —¿Tiene pruebas, señor? —Tengo un salón lleno de testigos —dijo Alejandro, barriendo la sala con la mano. Tengo una aguja manchada con la sangre de mi hijo discapacitado. Tengo las lesiones visibles en el cuerpo del niño. Y tengo una grabación de audio donde confiesa premeditación para asesinarlo en un asilo. Rosa se adelantó tímidamente, sosteniendo la grabadora vieja como si fuera una reliquia sagrada. —Aquí está la grabación, señor oficial —dijo Rosa con voz firme—. Se escucha todo. Cómo planeaba clavársela, cómo se reía. El oficial tomó la grabadora y la aguja que Alejandro había recogido con un pañuelo para no borrar huellas y las metió en bolsas de evidencia. Luego hizo una señal a sus compañeros. 2 oficiales se acercaron a Isabela. —Isabela Montero —dijo uno de ellos, sacando un par de esposas metálicas que brillaron bajo la luz—. Queda usted detenida. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. —¡No! ¡No pueden hacerme esto! —gritó Isabela cuando sintió el metal frío cerrarse alrededor de sus muñecas. El sonido del clic-clic de las esposas fue la música más dulce que Rosa había escuchado en su vida. —Alejandro, por favor, te amo. Fue un error. Estaba estresada. Podemos ir a terapia. No dejes que me lleven como a una delincuente. Alejandro la miró con una indiferencia que dolía más que el odio. No eres una delincuente, Isabela. Eres algo peor. Eres una abusadora de niños. Maldito seas, aulló ella, cambiando de nuevo al odio al ver que sus súplicas no funcionaban.
Maldito tú y maldito tu hijo deforme. Ojalá se mueran los dos. Los policías no esperaron más. La empujaron hacia la salida. Y entonces comenzó el verdadero castigo, el paseo de la vergüenza. Para salir del hotel, Isabela tuvo que cruzar todo el salón de baile. 200 invitados, la élite de la ciudad, las personas a las que ella tanto quería impresionar, formaron un pasillo espontáneo. Nadie la ayudó, nadie la miró con lástima. Mientras los policías la arrastraban, porque ella se negaba a caminar, pataleando y perdiendo sus zapatos de suela roja en el proceso, los invitados sacaron sus teléfonos. Los flashes estallaban en su cara como bofetadas de luz. «¡Miren a la gran dama!», gritó alguien desde el fondo. «¡Abusadora!», gritó una mujer mayor, indignada. «¡Vergüenza debería darte!». Isabela intentaba esconder la cara, pero las esposas se lo impedían. Su maquillaje corrido por el llanto y la crema del pastel la hacían parecer un payaso trágico. Su vestido verde esmeralda estaba rasgado y sucio. «¡Dejen de grabar! ¡Los demandaré a todos!», chillaba, pero su voz se perdía entre los abucheos. Al llegar a la puerta del salón, se encontró con Rosa. Los policías se detuvieron un segundo para ajustar el agarre. Isabela quedó cara a cara con la sirvienta a la que había humillado, despedido y acusado de robo. Rosa no se burló, no sonrió con malicia. Simplemente la miró con una dignidad inmensa, sosteniendo la mano de Mateo, quien ahora estaba más tranquilo al ver que la bruja estaba atada. «Usted dijo que yo no era nadie», dijo Rosa suavemente mirándola a los ojos. «Dijo que yo era basura, pero la basura se saca, señora Isabela. Y hoy, la basura es usted». Isabela abrió la boca para insultarla, pero no salió nada. La verdad la aplastó. Bajó la cabeza, derrotada por fin. Los policías la sacaron a empellones hacia el vestíbulo del hotel. Afuera, la prensa ya estaba esperando, alertada por algún invitado. Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en que la socialité Isabela Montero era introducida en la parte trasera de una patrulla, golpeándose la cabeza contra el marco de la puerta en su resistencia inútil. Adentro del salón, Alejandro se quedó mirando la puerta por donde había desaparecido su pesadilla. Se sentía agotado, vacío, pero extrañamente limpio. Se giró hacia su hijo. Los paramédicos acababan de llegar y estaban limpiando la herida en la pierna de Mateo. «No es profundo, señor», dijo el paramédico. «Unos puntos y estará bien. Tuvo suerte». Alejandro asintió, con lágrimas en los ojos. Se arrodilló nuevamente junto a la silla de Mateo. «Tuvo suerte de tener un ángel guardián», dijo Alejandro, mirando a Rosa. Alejandro se quitó su saco de smoking, una prenda de seda italiana carísima, y se lo puso sobre los hombros a Rosa, cubriendo su uniforme de sirvienta sucio y mojado. Fue un gesto simbólico. La elevó de sirvienta a señora en un segundo. «Rosa», dijo Alejandro ante el silencio respetuoso de los invitados que quedaban. «Mañana mismo iré a la comisaría a retirar la denuncia falsa de robo que Isabela me obligó a firmar. Y quiero pedirte algo, no como tu jefe, sino como un padre desesperado». Rosa se ajustó el saco, que le quedaba enorme pero le daba calor. «¿Qué cosa, señor? No te vayas, por favor. Sé que te he fallado. Sé que no merezco tu lealtad, pero Mateo te necesita, y yo necesito aprender a ser el padre que tú eres para él. Te doblaré el sueldo, te daré lo que quieras, pero no nos dejes solos». Mateo, al escuchar la voz de su padre, estiró su manita y agarró el dedo de Alejandro. Luego, con la otra mano, agarró la mano de Rosa, unió las dos manos sobre su regazo. El niño sonrió. Una sonrisa torcida pero genuina, la primera en meses. «Rosa, pa», balbuceó Mateo. Rosa miró al niño, luego al millonario arrepentido. Suspiró y una sonrisa cansada iluminó su rostro. «No lo hago por el dinero, señor Alejandro», dijo ella apretando la mano del niño.
Me quedo, porque este niño no tiene la culpa de que los adultos sean ciegos, pero vamos a tener que cambiar muchas reglas en esta casa. Alejandro bajó la cabeza, aceptando la condición con humildad. Todas las que tú digas, Rosa. Todas las que tú digas. La justicia se había servido. La villana estaba tras las rejas, perdiendo su fortuna y su libertad. El padre había recuperado la vista. Y el niño, el verdadero héroe silencioso, finalmente estaba a salvo, rodeado por las dos únicas personas que realmente importaban. La redención y el futuro. 1 hora después del arresto, el regreso a casa. El silencio dentro de la limusina blindada era denso, pero ya no era el silencio frío y distante de antes. Era un silencio cargado de arrepentimiento y de una nueva fragilidad. La lluvia había cesado, dejando las calles de la ciudad brillando bajo las luces de neón, como si el mundo hubiera sido lavado junto con la verdad. Alejandro estaba sentado en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en la mano, mirando por la ventana empañada. A su lado, Mateo dormía profundamente, con la cabeza recostada en el regazo de Rosa. El niño, agotado por el trauma y el llanto, respiraba con un ritmo suave que parecía milagroso después de tanto caos. Su pierna, ahora vendada profesionalmente por los paramédicos, descansaba sobre un cojín de terciopelo. Rosa acariciaba el cabello oscuro de Mateo con una ternura infinita. Ya no llevaba la cofia blanca, se la había quitado en el hotel y la había dejado olvidada en una silla, un símbolo de su liberación. Ahora vestía el saco de smoking de Alejandro sobre su uniforme sucio, una imagen extraña pero poderosa de su nuevo estatus. Alejandro se giró lentamente y miró la escena. Sus ojos rojos e hinchados se posaron en la mano de Rosa, áspera por el trabajo duro, protegiendo a su hijo. Rosa, su voz sonó ronca, rota. No sé cómo voy a pagarte esto, y no hablo de dinero. Rosa levantó la vista sin dejar de acariciar al niño. El dinero no compra lo que Mateo necesita, señor Alejandro. Usted tiene millones en el banco, pero su cuenta emocional estaba en números rojos. Casi lo pierde. Y no me refiero a la custodia, me refiero a su alma. Si esa aguja hubiera entrado 1 centímetro más arriba... Alejandro se estremeció. La imagen de la aguja brillante en la mano de Isabela seguía grabada en sus retinas. Lo sé. Fui un estúpido. Me dejé deslumbrar por una cara bonita y una reputación social. Pensé que Isabela era la pieza que faltaba para completar la foto de la familia perfecta. No vi que ella estaba recortando a Mateo de la foto poco a poco. Alejandro extendió la mano y rozó la mejilla de su hijo dormido. ¿Crees que algún día podrá perdonarme? Rosa suspiró, una exhalación larga que liberó años de tensión acumulada en esa casa. Los niños perdonan rápido, señor. Su corazón no sabe guardar rencor como el de los adultos, pero el olvido es otra cosa. Las heridas del cuerpo sanan, pero el miedo tarda más. A partir de ahora, usted tiene que ganarse ese perdón. No con juguetes caros ni con viajes a Disney. Con tiempo, con presencia, teniendo el valor de mirarlo a los ojos cuando babea o cuando no puede caminar, y decirle que lo ama tal como es. Alejandro asintió, tragando el nudo en su garganta. Te prometo que lo haré. A partir de mañana todo va a cambiar. No a partir de mañana, señor, corrigió Rosa con firmeza. A partir de ahora. La limusina entró en la propiedad. La mansión, que antes parecía un castillo frío, ahora se sentía como un campo de batalla que había sido recuperado. Al bajar, Alejandro no esperó al chofer. Él mismo abrió la puerta, tomó la silla de ruedas del maletero, la desplegó y, con un cuidado extremo, cargó a su hijo dormido en brazos para llevarlo adentro, rechazando la ayuda del personal de seguridad. La mañana siguiente, la limpieza. El sol entró por los ventanales de la mansión con una fuerza renovada. Alejandro no había ido a la oficina. De hecho,
Había cancelado todas sus reuniones de la semana, algo inaudito para el CEO de una multinacional. Estaba en el salón principal, de pie frente a una enorme pintura abstracta que Isabela había comprado por una fortuna hacía 2 meses. «Quítenlo», ordenó Alejandro a 2 empleados. «Quiten todo». «Señor», preguntó uno de los mozos, confundido. «Todo lo que ella compró. Los cuadros, los jarrones chinos, las cortinas de seda gris que no dejan entrar la luz. Quiero que esta casa respire, y quiero que vacíen su vestidor. Pongan toda su ropa, sus joyas y sus zapatos en cajas. No quiero ver ni un rastro de Isabela Montero en esta casa para la hora del almuerzo». «¿Qué hacemos con las cajas, señor?», preguntó el mozo. Alejandro lo pensó un momento. Podría donarlas, podría venderlas. Pero entonces recordó los insultos de Isabela hacia Mateo. «Quémenlas», dijo Alejandro con frialdad, «o tírenlas al vertedero. No me importa, solo sáquenlas de aquí». Rosa entró en la sala en ese momento. Ya no llevaba el uniforme de sirvienta. Llevaba unos pantalones cómodos y una blusa sencilla de color lavanda que resaltaba su calidez. Traía una bandeja, no con café para el patrón, sino con el desayuno de Mateo. Frutas picadas en formas de animales. «Buenos días, Alejandro», dijo ella. Ya no le decía «señor». Él se lo había pedido la noche anterior. «Buenos días, Rosa. ¿Cómo está él?», despertó preguntando por la bruja. «Tuve que explicarle 3 veces que la policía se la llevó y que no va a volver. Todavía tiene miedo de ir al baño solo, pero logramos que comiera todo el cereal. Es un avance». Alejandro sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «He estado pensando, Rosa. Esta casa es demasiado grande, demasiado fría. Estaba diseñada para impresionar a gente que no nos importa. Es un museo, Alejandro, no un hogar». «Exacto. Voy a contratar a un arquitecto especializado en accesibilidad. Vamos a poner rampas en todas partes, no solo en la entrada de servicio. Vamos a instalar un elevador panorámico para que Mateo pueda subir a mi despacho cuando quiera, y su cuarto... Voy a tirar la pared del cuarto de al lado para hacerlo el doble de grande. Quiero que tenga una sala de juegos ahí mismo». Rosa dejó la bandeja en una mesa y lo miró con aprobación. «Eso suena bien, pero recuerde lo que le dije. Rampas de madera y oro no sirven si usted no está al final de ellas esperándolo». «Lo sé, por eso he tomado otra decisión». Alejandro se acercó a un escritorio antiguo y tomó un sobre grueso. «He despedido al equipo de enfermeras que Isabela contrató. Esas mujeres que solo miraban el celular mientras Mateo lloraba. Se van hoy. ¿Y quién va a cuidarlo? Yo no puedo hacerlo todo sola si quiero que la casa funcione», dijo Rosa, preocupada. «Tú no vas a limpiar la casa nunca más, Rosa». Alejandro le entregó el sobre. «Ábrelo». Rosa abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un contrato legal. «Tutora legal y administradora del hogar», leyó Rosa en voz alta con los ojos muy abiertos. «Alejandro, el sueldo es demasiado. No es suficiente. Ese contrato te da autoridad total sobre la educación, la salud y el bienestar de Mateo. Tú decides qué médicos lo ven, qué come, a qué hora duerme. Tú eres la jefa de esta casa, Rosa. Los demás empleados te reportan a ti. Yo me encargaré de traer el dinero, pero tú te encargarás de construir el hogar». Rosa sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, no por el dinero, sino por el reconocimiento. Por primera vez en su vida, alguien valoraba su amor y su dedicación por encima de un título universitario o un apellido. «Acepto», susurró ella, «pero con una condición. Lo que sea. Los domingos no se trabaja, los domingos son para ir al parque, los 3. Sin teléfonos, sin negocios, y usted empuja la silla». Alejandro se rió, una carcajada que liberó la tensión de su pecho. Trato hecho. 6 meses después, el juicio y la justicia. El televisor de la sala de estar estaba encendido.
Mateo estaba sentado en la alfombra, jugando con un perro labrador cachorro que Alejandro le había regalado por su cumpleaños. El niño reía a carcajadas mientras el perro le lamía la cara. Sus movimientos eran más fluidos, menos espásticos. La terapia intensiva y, sobre todo, la ausencia de estrés habían hecho maravillas. En la pantalla, las noticias de última hora mostraban la salida de los tribunales. Isabela Montero, la ex socialité acusada de intento de homicidio y abuso infantil, ha sido sentenciada hoy a 15 años de prisión efectiva sin posibilidad de libertad condicional, decía la reportera mientras las imágenes mostraban a una Isabela muy diferente, demacrada, sin maquillaje, con el cabello opaco y vistiendo un uniforme gris de presidiaria. Ya no gritaba. Caminaba con la cabeza gacha, esposada de manos y pies. El juez calificó sus acciones como de una crueldad calculadora e inhumana. Además, se ha revelado que Montero estaba en bancarrota antes de comprometerse con el magnate Alejandro de la Vega y planeaba usar la herencia del niño para pagar deudas de juego millonarias. Su familia le ha dado la espalda y todas sus propiedades han sido embargadas. Alejandro entró en la sala con 2 tazas de chocolate caliente. Se detuvo un momento para mirar la pantalla. No sintió satisfacción ni alegría, solo sintió un cierre. Un capítulo oscuro que terminaba para siempre. Apagó el televisor con el control remoto. «Basta de noticias feas», dijo Alejandro, sentándose en el suelo junto a su hijo. «¿Quién quiere chocolate? ¡Yo!», gritó Mateo. «Sí», gritó, una palabra clara y fuerte. «¡Yo!». Rosa entró desde el jardín trayendo unas flores frescas que acababa de cortar. Al ver a los 2 hombres de su vida sentados en la alfombra, manchándose de chocolate y jugando con el perro, sintió una paz que nunca había conocido. «Tengan cuidado. Van a ensuciar la alfombra nueva», regañó Rosa, pero con una sonrisa enorme en los labios. «No importa, Rosa», dijo Alejandro, mirando a su hijo con adoración. «Las cosas se limpian. Las personas son lo importante». 1 año después, el milagro en el jardín. Era el primer cumpleaños de Mateo desde el incidente. La mansión estaba irreconocible. El jardín trasero estaba lleno de globos de colores, juegos inflables y mesas con dulces. No había senadores ni socios comerciales. Había niños. Niños del centro de terapia de Mateo, niños del vecindario, niños con muletas, en sillas de ruedas y niños corriendo. Alejandro estaba en la parrilla cocinando hamburguesas, vistiendo un delantal que decía «El mejor papá del mundo», manchado de salsa barbacoa. Se veía 10 años más joven. Rosa estaba organizando el juego de ponerle la cola al burro. Lucía radiante, con un vestido de verano floreado y el cabello suelto. «¡Papá, mira!», llamó Mateo. Alejandro se giró. Mateo estaba cerca del borde de la piscina, protegida con una reja de seguridad. Se había agarrado de los barrotes de la reja. Rosa dejó los juegos y contuvo el aliento. Alejandro soltó la espátula. Mateo, con un esfuerzo tremendo, con la cara roja de concentración y los bracitos temblando, comenzó a impulsarse hacia arriba. Sus piernas, que antes parecían inútiles, ahora tenían fuerza gracias a meses de natación y equinoterapia. «Vamos, campeón. Tú puedes», susurró Alejandro, acercándose lentamente, listo para atraparlo si caía, pero dejándolo intentar. Mateo gruñó, apretó los dientes y, poco a poco, despegó el trasero de la silla. Se enderezó. Sus rodillas temblaron, pero se bloquearon en su lugar. Estaba de pie. Por primera vez en 4 años, Mateo estaba de pie por sí mismo, mirando el mundo desde la altura de un niño, no desde una silla. El jardín se quedó en silencio. Los otros niños pararon de jugar. Mateo miró a su padre, luego a Rosa, y una sonrisa de triunfo iluminó su rostro. Soltó una mano de la reja y saludó.
«Mira, Rosa, alto, soy alto», dijo con su voz cantarina y un poco arrastrada, pero perfectamente comprensible. Alejandro no pudo contenerse. Corrió hacia él y lo envolvió en un abrazo, levantándolo en el aire mientras giraba. «Eres un gigante, hijo. Eres el más alto de todos». Alejandro lloraba abiertamente, sin vergüenza. Rosa se unió al abrazo, besando la frente sudorosa de Mateo. «Lo hiciste, mi amor. Sabía que podías». Cuando Alejandro bajó a Mateo y lo volvió a sentar con cuidado en su silla, porque el esfuerzo lo había agotado, se quedó arrodillado frente a Rosa. El ambiente cambió. La música suave sonaba de fondo. Alejandro tomó la mano de Rosa entre las suyas. «Rosa», empezó él mirándola a los ojos con una intensidad nueva. «Durante este último año has salvado a mi hijo. Has salvado mi casa. Me has salvado a mí. Me enseñaste que el amor no es un contrato, ni una imagen perfecta. El amor es ensuciarse las manos, es estar ahí en las malas, es luchar contra el mundo por alguien». Rosa se sonrojó, intentando soltar su mano suavemente. «Alejandro, hay gente mirando. Que miren todos». Alejandro no la soltó. «No quiero que seas mi empleada, ni siquiera quiero que seas solo la tutora de Mateo. Quiero que seas mi compañera, mi igual. Quiero que este hogar sea tuyo por derecho, no por sueldo». Alejandro metió la mano en su bolsillo. No sacó un anillo de diamantes gigantesco y ostentoso como el de Isabela. Sacó una cajita de terciopelo azul. Al abrirla, había un anillo sencillo, delicado, con una pequeña piedra azul zafiro, del color del uniforme que Rosa llevaba el día que salvó sus vidas. «Rosa, ¿te casarías con este tonto que tardó demasiado en ver que el verdadero tesoro estaba limpiando sus desastres? ¿Aceptarías ser la madre oficial de Mateo y la dueña de mi corazón?» Mateo aplaudió desde su silla. «Di que sí, Rosa, di que sí», gritó el niño. Rosa miró el anillo, luego a Alejandro y finalmente a Mateo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero eran lágrimas de pura felicidad. «Sí», susurró ella. «Sí, acepto. Pero con una condición más». Alejandro sonrió, poniéndole el anillo. «¿Cuál?» «Que nunca más haya platos rotos en esta casa», bromeó ella, riendo entre lágrimas. Alejandro se levantó y la besó. Un beso dulce, profundo, sellando un pacto de amor verdadero frente a todos. Los invitados aplaudieron, los niños gritaron de alegría y el perro ladró saltando alrededor de ellos. La cámara se aleja lentamente hacia el cielo azul, mostrando la mansión que antes era una prisión de apariencias, ahora convertida en un hogar lleno de vida, ruido y amor. Fin.